y violaciones a derechos humanos durante los gobiernos dictatoriales. Economía. La Secretaría de Minería destacó el avance de las exportaciones de carbonato de litio. Fernanda Ávila afirmó que la Argentina pasará de las actuales exportaciones de 34.000 toneladas de carbonato de litio a 400.000 toneladas en los próximos años. La funcionaria lo dijo en el foro energético organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Fútbol. Rodrigo Aliendro estará fuera de River por casi 2 meses. Es por la confirmación de la luxación y el traumatismo del hombro izquierdo que sufrió en el segundo tiempo del partido ante Argentinos Juniors. El cuerpo médico del millonario informó que el golpe le provocó a Aliendro la ruptura completa del tendón de pectoral mayor y que inició tratamiento de rehabilitación fisioquinética que demandará de 4 a 6 semanas de entrenamiento diferenciado. Esta lesión se suma a la de Paulo Díaz y Leandro González Pires, que ya no jugaron ante Argentinos el fin de semana. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego! En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Bullman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le damos buenas tardes también a Martín, allí del otro lado del vidrio, siempre atento.
Sí, la verdad que sí, es un fierro. Siempre está con nosotros. Estamos hablando de Martín Loza, que es nuestro operador, y mucho más que eso, por la colaboración y que le pone a su tarea, que agradecemos mucho. Somos Vilma Noche, Enrique Garrido. Hoy no está Huguito Bullman, va a estar a través de una nota que ha dejado preparada, muy interesante, muy linda, porque es justamente un grupo musical cuyos temas están directamente vinculados con el trabajo. Y que de paso nos hacen un poquitito aflojar, ¿no? Que también viene bien estos días. Pero nosotros dentro de todo, empezamos con una buena noticia, ¿no? Vos decís una confirmación. Lo de la confirmación del fondo, ¿decís? Claro. Sí, bueno, vienen $7.500 millones del Fondo Monetario Nacional, que ya estaban comprometidos. Por el otro lado, quedamos medio afuera del BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Sí. Al parecer, no quedamos afuera definitivamente, ni mucho menos, sino que se especulaba con la posibilidad de que pudiéramos recurrir al Banco del BRICS un poco más rápido de lo que va a hacer ahora. Sudáfrica, que es el anfitrión, dejó afuera del temario los ingresos de nuevos miembros. No vamos a entrar en las versiones acerca de esto, pero esto es lo que ha ocurrido. Es decir, no vamos a poder recurrir al Banco del BRICS a corto plazo. Eso es así. Por lo tanto, bueno, tenemos lo del Fondo Monetario Internacional, tenemos lo del BID, Banco Mundial, $1.000 y pico de millones de dólares. Y ahí vamos. Sí, con los digamos, y bueno, y rezamos, vamos para adelante. Ahora, como los acontecimientos de estos días, obviamente esto era una medida necesaria, ¿no? Que esperábamos para que, en fin, un poco más de tranquilidad para el ministro de Economía, le seguimos diciendo. Sí, señor. Sí, aunque oficia casi como de presidente también, ¿no? Mientras tanto, en una situación complicada, ¿no? Lo que ha sucedido en el día de ayer, realmente, Vos te referís a los simulacros de saqueos. Sí. Por eso digo, esto lo digo así, simulacros de saqueo, porque ha habido robos pirañas, sí, pero ha habido también, vos sos oyenta de esta radio de Caput, y es muy probable que ya te lo hayan dicho, pero lo reiteramos. Se descubrió en forma clara, indiscutible, que se estaban difundiendo imágenes de saqueos de otros años, de otros lugares, en fin, que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, pero lo vendían como que eso estaba ocurriendo. Y por otro lado, hay gente que está fogoneando, ¿no? Fogoneando robos piraña, en fin, hay muchísimos detenidos, cerca de 100 detenidos, entre los que estaban implicados directamente en los robos y gente en Mendoza que estaba llevándolo adelante a través de las redes. Esos también están detenidos. Claro, algo que sucedía en otras épocas, pero que ahora facilita, ¿no? Todos estos medios parece que facilitan estas operaciones. Las redes, sí. Nosotros ahora, en lo inmediato, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con la conciliación obligatoria de los trabajadores y trabajadoras del neumático, que la semana pasada, si estuviste escuchando el programa, tuviste la oportunidad de conocer no solo lo que está ocurriendo con el tema salarial, sino las condiciones de trabajo, cómo se hace el trabajo, las dificultades, las trabajadoras y trabajadores que están en contacto con tóxicos todos los días de su vida, y estamos hablando de salarios de 200.000 pesos de fábricas de cubiertas que no tienen ningún problema económico, sinceramente. Pero bueno, la conciliación obligatoria se estaba cerrando más o menos a esta hora, y estamos atentos a cualquier información que pueda surgir. Y también a lo de Radio Rivadavia, atención, que me llamó mucho la atención lo del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Terminó la conciliación obligatoria y les dijo, sin tener en cuenta la asimetría de la relación patrón-empleado, dijo, bueno, acá se terminó, nosotros no hacemos nada más, no tenemos nada más que hacer, ustedes, patronal, empleados, sindicato,
bueno, arréglense. Traten de llegar a algún tipo de acuerdo. Algo que ya sucedió, la verdad que la historia de Rivadavia en ese sentido es bastante desgraciada, ¿no? Sí. Porque no han encontrado una solución nunca, los pases de mano de la radio no han sido nada prolijos, y bueno, esto agrava siempre las consecuencias, ¿no? Así es. Bueno, todo se lo está comiendo la inminente elección nacional, pero no por eso vamos a dejar de tratar los temas que nos ocupan y mucho, que son los del trabajo, los del empleo. Y por eso ahora estamos en comunicación con Leo Wilansky. Wilansky es empresario, es el director o presidente del ENAC, Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, y le agradecemos mucho que nos esté atendiendo, Wilansky. Muchas gracias. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Apenas una semana del Día del Empresario, y estuve haciendo una cierta curva, ¿no? Porque la fecha está directamente vinculada con la fundación original de la CGE. De la CGE, que dirigiera en su tiempo José Bergelbar, un hombre de Perón, y tanto en el año 53 como después en su última etapa. Y estaba haciendo una curva, ¿no? Recordando algunas palabras de Bergelbar, anotándolas en realidad. La productividad no debe significar volver al cañaveral o a la facenda, a la granja donde se explotaba a la gente, ¿no? Esta facenda que él decía era en portugués, donde trabajan con el látigo, tampoco una tortura moral o física para el obrero. Debe significar producción concordante con lo que se le paga y adecuada a su propio esfuerzo. Y digo, hacía una curva, porque porque pensaba, ustedes tienen un vínculo ideológico, incluso con la CGE, y digo, avanzamos tanto como hubiera sido deseable desde aquellos años hasta ahora con todo lo que ha pasado, Wilansky. Mira, la verdad que las banderas de la CGE fueron taladas por la dictadura militar el 24 de marzo del 76. Sí. Ese mismo día a la noche, en Tucumán secuestraron al vicepresidente primero de la CGE y lo desaparecieron, a José María Echevarría. Así que lo que fue una central única empresarial que promovía el desarrollo nacional, que llegó a poner al ministro de Economía de la Nación de Perón en el 74, bueno, fue tierra arrasada por parte de la dictadura, y después el radicalismo en democracia no pudo recomponer la institución, y el menemismo terminó de fundirla al sacarle la obra social que la financiaba, una obra social genuina de los empresarios. Entonces, esas banderas hicieron mucho daño en el futuro de la Argentina. Recién ahora estamos empezando a recuperar esa mirada y consolidando los empresarios nacionales que no tenían un lugar de pertenencia y nucleamiento. ENAC no viene a inventar nada, sino a continuar esos valores y esas ideas que industrializaron la Argentina. Llegaron a un país de pleno empleo, de líder en la industria nacional, y que, bueno, el neoliberalismo en 3 oleadas está liquidando. Entonces, la lucha es la misma, a pesar de que los tiempos van cambiando. Al principio decíamos que la inminente elección se lo está comiendo todo, pero también es un momento para que podamos pedirle a usted una evaluación de lo que ha ocurrido en estos 4 años de gobierno del Frente de Todos. Para el sector PYME, obviamente. No, vamos de lo general a lo particular. La situación con la que recibió la nación el Frente de Todos era mala. Horrible. La pandemia, la guerra, la sequía la agravó. Sí. Pero de alguna manera las posibilidades de sortear ese laberinto las tuvo el presidente de la nación, y en algunas acertó, como en la pandemia. Sí. El lado correcto. Los ATP. Nosotros muy conformes con la política de salud. Sí. Impulsó el ATP y el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Que fueron medidas
estructurales y significativas, que es la ayuda económica más importante de retorno a la democracia a las pymes. Después, el lobby de las corporaciones penetró la lógica de gobierno del Frente de Todos. Entonces, cuando había que darle un sablazo a las corporaciones que empezaban, incluso en plena pandemia, a remarcar precios de manera inapropiada, indebida, bueno, Guzmán fue dócil. Entonces, le prometieron 24% de inflación en el 2021 y terminó con 54%. Y no hizo nada al respecto. Entonces, ese fue la génesis de la debacle que estamos ahora. Dóciles con las corporaciones y dilatos o dilates o livianos con las necesidades de la gente. Entonces, se le permitió a las corporaciones dar grandes pasos en contra del pueblo y a la sociedad dar pequeños pasitos adelante para recomponer ese perjuicio, ¿no? Las consecuencias que usted está, de lo que usted está explicando, vemos que las grandes empresas no han perdido en este tiempo de todas formas, pero no, para nada, han ganado fortunas, ¿verdad? Sí, y están ganando. Lo siguen haciendo. Por ejemplo, cuando está toda la población preocupada con los precios, ustedes tienen pymes que se dedican a la alimentación y me imagino que habrán sufrido las consecuencias como cualquier sector en este último tiempo cuando tuvieron que reabastecerse, por ejemplo, sobre todo con la devaluación última. Mirá, estamos siendo castigados por la inflación que es exorbitante y sostenida. Y nos estamos convirtiendo de empresarios en remarcadores de precios. Y la verdad que no es el momento para cambiar de oficio. Nosotros queremos producir, comprar, vender, invertir y contratar a trabajadores y pagar impuestos. Y nos estamos reconvirtiendo en reetiquetadores de precios todos los días. La verdad que ¿están conformes con lo que ha hecho? Falta de conducción de la política económica. Bien, ahora, ¿están conformes con lo que ha hecho en los últimos meses Sergio Massa frente a esto? Yo estoy conforme, pero no dio resultado, no está dando resultado. Y nosotros, cuando asumió Sergio, le planteamos que tenía que plantear un esquema diferente a migración de importaciones, mucho más estricto. Tenía que reglamentar la ley de góndolas, que no se reglamentó. Y en marzo, que tuvimos una reunión con gente del equipo de él, también planteamos algunas cuestiones que había que ajustar, que nos hicieron y que, bueno, lamentablemente el Festival de Importaciones era cierto, y el ejercicio de las multinacionales para sacarle todo de la Argentina cada vez se sofistica más, digamos, ayudado por los bancos y la bolsa, ¿no? Ahora, si nunca encontramos al culpable, bueno, terminamos siendo el culpable nosotros, que es lo que está pasando. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa cuando ya es una situación terminal? Por suerte, el fondo, hoy entiendo que aprobó los 7.500 millones de dólares para este pago, pero no deja de ser coyuntural, no resuelve la cuestión del fondo ni de cerca. Es algo para tal vez tener oxígeno para un mes. Y nos tienen así, en terapia intermedia, y la historia dice que cuando nos tienen en terapia intermedia, después empiezan los conflictos sociales, los periodos de recesión, después los proyectos neoliberales tienden a aplicar mano dura, a castigar la protección social, que es un poco lo que está planteando Milei y un poco la propuesta que están haciendo las dos fuerzas que sacaron el 60% de los votos, ¿no?, en la Argentina, que eso es lo grave. Sí, me imagino que esto lo están viendo con mucha preocupación y usted había dicho cuáles son las consecuencias de esas políticas que se están anunciando, que son graves para las pymes, ¿verdad? ¿Qué significaría eso? Cada voto de Milei es un puesto de trabajo menos en el futuro de la Argentina, y cada vez que se pierde el puesto de trabajo es una pyme menos que hay. Así que esa es la propuesta que está haciendo Javier Milei, que es un neoliberalismo cuarto periodo, digamos, más parecido a lo que es la convertibilidad de Menem. Van a sostener una construcción económica fantástica a partir de rematar todos los activos que tiene la Argentina, que le costó 2 décadas construir desde el año 2003, ¿no? Y la apertura de importaciones, nada más y nada menos. Sí, no solo la apertura de importaciones, van a crear una paridad falsa con el dólar,
para tratar de bajar la inflación, que se va a sostener quemando YPF, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aerolíneas, todas las empresas del Estado, digamos, activos que hoy utiliza la población y que se recuperaron desde el 2013 en adelante. Y al principio vamos a ver la prosperidad que va a durar un suspiro en el huracán que se va a aproximar después. Sí, no lo sabemos todavía si esa prosperidad se fue y se podría llegar a ver, ¿no? Realmente. Pensemos lo mejor. Lo que pasa que vos cuando entras en un proyecto, los proyectos neoliberales y los más parecidos a lo que fue en la década en los 90, van acompañados de toda una resignificación cultural y el sentido común instalado en los medios que vos vas a escuchar desde la mañana hasta la tarde que estamos en Miami, que estamos en el primer mundo. Y la gente va a crear una expectativa en ese sentido, hasta que después, llegue la verdad cuando vaya al almacén, cuando cobre el salario, cuando le echen el pago en la indemnización, cuando empiecen a ver la vida de verdad, se van a dar cuenta que están viviendo en Disney. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en los 90, no? Y que terminó con la crisis del 2001. La recesión con Menem empezó en 97, 98, 99, 2000, 2001, 4 años después hizo crack. Pero ¿sabes lo que fueron esos 4 años de pobreza absoluta? Volvamos, si le parece, usted nombraba la ley de góndolas, o sea, las medidas inmediatas, ¿no? Usted hablábamos del Día del Empresario que han festejado y lo han festejado con algunos reclamos, porque estábamos hablando de posibilidad de cierre de pymes y en realidad han cerrado pymes en los últimos tiempos, en los últimos años, y ustedes han hecho medidas y han pedido 12.000 empresas cerradas. Claro. Y bueno, por supuesto que veníamos de 25.000 casi durante el macrismo. Por eso nuestro rol a veces no se entiende. Nosotros no estamos en la defensa de un partido político. Claro. Nosotros estamos en la defensa del aparato productivo nacional. Y si perdemos pymes, no estamos haciendo las cosas. Estamos haciendo las cosas mal. Entonces, vos pensás, cada pyme que cierra son 10 personas que se quedan sin laburo. Y aparte todos los años la población argentina, el crecimiento vegetativo, necesita 10.000 nuevas pymes. Entonces faltan 100.000 respecto al 2015. Ese es el desafío que tenemos que abordar. Y el desafío que tampoco es exorbitante, porque ya se lo hizo Néstor Kirchner en el 2003 o el 2006, que creó 157.000 empresas. Por lo tanto, no estamos pidiendo algo que no se hizo nunca en la Argentina en la historia de los anales de nuestra patria. Es algo que se hizo hace 15 años. ¿Y qué medidas concretas le han pedido? Kirchner, si Néstor Kirchner lo hizo con 12 carradientes, ahora que tenemos los economistas egresados de las universidades populares, no lo podemos hacer. La verdad que dejamos que sea, me parece. Wilansky, pensemos lo mejor. Porque si no sucediera lo mejor, yo sé que ustedes van a seguir en la pelea, porque creo que la institución que usted preside comenzó justo cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández. Pero pensemos lo mejor. ¿Qué le van a reclamar al próximo gobierno de Unión por la Patria? Yo tengo los 20 puntos de ustedes. Que cree el Ministerio PYME, que no creó Alberto Fernández. No ya el observatorio o el instituto, sino directamente un Ministerio PYME. Y sí. Muy bien. Si no, ¿quién va a crear? ¿Quién se va a ocupar 24 horas de los 365 días que da trabajo? Porque ustedes tienen un plan con el que dicen que podría la Argentina crear. Nosotros tenemos un plan que 1 millón de puestos de trabajo. Que vamos a crear. Si nos dan las herramientas, lo vamos a hacer. Ahora, por supuesto que si vos querés hacer un mueble, necesitas la madera, el serrucho, el destornillador, los clavos, el martillo. Porque parece que el oficio últimamente del gobierno es transformar la realidad con 2 cucharitas. Así no se construye nada sin las herramientas. La herramienta que necesitamos es una herramienta de poder que sea conducida por empresas nacionales y que permita intervenir en el mercado interno. ¿Cómo vas a monopolizar el mercado? Si las 500 empresas más grandes, 300 son extranjeras, ¿cómo vas a hacer que se retraigan sus posiciones dominantes en las cadenas de valor? Si no es con la virome. Con diálogo y coso, como le pasó a Guzmán, que se le rió en la cara, con el aporte solidario que se iba a cobrar todos los años, se terminó cobrando uno solo,
con el Fondo Monetario Internacional, que nos dio 50.000 millones y después se lo fumaron estas grandes empresas y los bancos. No juegan un juego diplomático portugués, van a fondo. Pilaski, y eso termina con pobreza. Entonces, de ocurrir que, supongamos que un eventual gobierno de Unión por la Patria, esto que ustedes dicen, economía de mercado conducida por el Estado, me imagino que hay empresarios muy ricos que se agarrarían la cabeza de solo escuchar esto, pero ustedes lo proponen, una economía de mercado conducida por el Estado. ¿Cómo la conciben? Como cualquier país desarrollado, ¿cómo te crees que se conduce la economía de Francia, la de Alemania, la de Italia, la de Estados Unidos, la de Rusia, la de China? Dicen conducida y no orientada, eso me llamó la atención. Es que todos los países desarrollados las conduce el Estado a las economías. Andá a hacer lo que quiera hacer China o Estados Unidos. Andá a fabricar armas a ver si te dejan. Andá a fabricar naves espaciales a Estados Unidos si te dejan, que es un mercado muy próspero. O fabricar celulares a China, andá a ver si podés hacerlo. O andá a ver si un empresario chino puede ir a comprar dólar blue, a ver qué le hacen. Lo ejecutan en la plaza de Tiananmen, ¿me entendés? Cada país trata, en el marco de su sociedad, encontrar las mejores condiciones para desarrollarse. Algunos tendrán los modos que te gusten, otros otras culturas distintas, pero al final ellos son los desarrollados que los criticamos, nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado, buscando las leyes del mercado, de la mano invisible y la sanata de la escuela de Harvard. Una más, por lo menos por mi lado. O sea, si queremos ser como Francia, tenemos que actuar como Francia, claro, ¿no? Claro. Si queremos ser como Alemania, tenemos que actuar como Alemania. ¿Qué le pasó al genio de los autos eléctricos? Que quiso poner una fábrica en Alemania para sacarle del mercado a BMW y a Mercedes-Benz. Sí. Lo están haciendo, le están pegando un baile que no se le habilita la fábrica. Claro. Y se la van a habilitar el día que BMW y Mercedes-Benz tengan el 50% de las acciones de esa fábrica. Si no, no se la van a habilitar nunca. Eso es un mercado con los pantalones puestos. Entre los puntos que ustedes han elaborado, figura una parte que probablemente tenga que ver con una entrevista que vamos a hacer nosotros más adelante y con algo que ha tocado Milei en los últimos días también, que es la investigación dirigida precisamente a la actividad de las pymes. ¿A ustedes los afectaría que se metiera mano en esas áreas, por ejemplo, del Estado? Y que no haya investigación. Claro. Del Ciencia y Tecnología y CONICET. Claro. Lo que pasa es que Milei instala la agenda porque tiene una parte de razón. Y no tiene que ver con la cuestión de fondo, si se necesita o no se necesita ciencia y tecnología. Es una obviedad que se necesita y es una obviedad que el Estado es el primer promotor de esa situación y no es el sector privado. Sí. El sector privado en general se nutre de los beneficios de la investigación del Estado. Sí. Lo que pasa es que también hay que decirlo con todas las letras. El sistema de ciencia y tecnología, el sistema de investigación científica, el sistema de desarrollo tecnológico tiene que estar alineado con el sistema de producción. Y en Argentina no lo está. Y esto no es algo que se me ocurre a mí. Yo he participado en muchos foros donde se ve esta discusión con todos los actores en el foro. Sí. Y estando todos de acuerdo. Y después también hay mucho de un Estado que tenemos en Argentina obsoleto y vetusto, que no se modernizó. Ni pre-pandemia, ni durante la pandemia, ni post-pandemia. Y la verdad que todos lo sabemos eso, que tenemos un Estado que no está a la altura del siglo XXI. Entonces, en base a estas áreas de debilidad que tiene nuestra nación, Milei construye una relatoría, una narrativa de destruir, pasar la motosierra por todo lado. ¿Me entendés? Y por eso tiene arraigo en una parte de la sociedad que desconoce profundamente cómo funciona el Estado, para qué funciona el Estado. Y tampoco tiene por qué conocerlo, porque la gente quiere vivir bien, trabajar, tener su plata, comer, irse a oración, educarse y estar tranquilo. No tiene por qué ponerse a estudiar cómo funciona la burocracia estatal. Si el Estado funcionase bien, nadie sabría cómo funciona. Bueno, nosotros en Argentina tenemos que poner a estudiar el Estado porque funciona mal. También hay que decirlo, porque si no parece que nosotros hacemos toda la cosa bien y los otros que opinan no tienen ningún tipo de razón. Ahora, bajo ningún concepto, las políticas fascistas de Milei de destruir todo lo que sea público
ni van a tener arraigo en el futuro en la Argentina porque no tienen cabida en ese futuro, pero bueno, les sirven para sobre todo los jóvenes que están menos formados en esta materia, bueno, les roba el voto, ¿no? Como hizo el domingo pasado. Acá hay que decirlo con toda letra. Yo creo que el 90% del electorado de Milei los ha estafado, porque nada de lo que prometió que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Soy claro, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando quiera prender fuego el Banco Central, los bancos lo van a ejecutar a Milei. Vilansky, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. La verdad, me hubiera quedado un ratito más porque lo que pasa es que tenemos también previstas otras tenemos otra en particular entrevista que está vinculada con nuestro programa, con el trabajo, pero también con la ciencia, porque estamos empeñados precisamente en difundir la importancia que tienen entidades como, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, son centrales para el desarrollo tecnológico. Muchísimas pymes se nutren del aparato de ciencia y tecnología, del INTI, del INTA y de sus derivados. La verdad que lo que pasa es que Milei, yo lo dije en otra entrevista, fíjense que no habla de pymes. No conoce la microeconomía. No, es que no van a existir, lamentablemente. No sé cuántas quedarán. Él desconoce profundamente la microeconomía. Pregúntenle sobre esa materia, van a ver que lo primero que hace es empezar a lucurar teorías macroeconómicas. Después, cuando ya se pone incómodo, empieza a defenestrar a la persona con la que está debatiendo. No sabe cómo se vende un kilo de carne, cómo se fabrica un mueble, cómo se prende un torno. Entonces, habla mucho de la macroeconomía, pero no sabe cómo un panadero se gana la comida todos los días. Entonces es fácil, ¿viste? Hablar de una pirámide teórica. Claro. Ahora, cuando tenés que ir a amasar el pan a las 4 de la mañana, no lo veo ahí a Milei conociendo la realidad de la milanesa. No, seguramente no. Vilansky, le agradecemos mucho que nos haya atendido. A usted por darle voz a las empresas nacionales pymes. Que siga muy bien. Era Leo Vilansky, es el presidente de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofana, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta del barullo, de un barrendero el chamullo, de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba,
cuando la noche da un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón cordón sos vos. Muy bien, continuamos en Horas Extras aquí por Caput y te habíamos anticipado que íbamos a hablar de ciencia. Mejor dicho, le vamos a dar lugar a alguien que sabe para que hable sobre ciencia. Estamos en comunicación con Gabriela Dranovsky. Es la subsecretaria de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gabriela, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma y Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos empeñados en la medida de nuestras posibilidades en subrayar la importancia que tiene la ciencia y la investigación para el desarrollo del país, sino directamente para la vida, debido sobre todo al enorme golpe que le quieren dar precisamente a la ciencia. Bueno, lo hemos visto con las groserías de Milei, afuera, ministerios, secretarías, etcétera. Y quería que usted, se explayara acerca de este tema en la medida de sus posibilidades. Usted es licenciada en filosofía, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué diría, digo yo? Yo soy... Sí. ¿Cómo ve una filósofa lo que está ocurriendo en la Argentina? Muy bien, qué pregunta interesante. Hay mucha gente que se asombra de que mi carrera de grado sea la filosofía, pero hace muchísimos años que me dedico a la investigación del sistema científico-tecnológico argentino, y mi carrera de grado me ha dado muchísimo para entender nuestro sistema, desde la simplicidad de qué es un sistema hasta la historia de nuestro sistema, y además desde la epistemología y la filosofía de la ciencia, por supuesto, también. Escuchamos declaraciones estas últimas semanas de muchos candidatos, no de uno solo. Sí. Muchos hablan de terminar con la ciencia en Argentina. Sí. No es solamente con el Ministerio de Ciencia, sino con la ciencia. Y eso nos trae muchísimas complicaciones y muchísimas preocupaciones. Y creo que lo primero que hay que aclarar es que no es un problema aislado de la ciencia, sino que tiene que ver con el modelo de desarrollo del país, y que la ciencia y el desarrollo científico tienen sentido en un modelo de desarrollo y en un modelo de producción. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ser un país que va a comprar todo al exterior, si vamos a comprar vacunas, si vamos a comprar test, si vamos a comprar imágenes satelitales, si todo lo que requiera nuestro sistema lo vamos a comprar en el exterior, entonces por supuesto que no va a tener ningún sentido y ningún valor la ciencia. ¿Pero a qué costo? A un costo muy grande, en primer lugar, porque lo que se produce desde el sistema científico-tecnológico argentino es muy importante a nivel de producción, a nivel de exportación, a nivel de ganancias, y también porque es un costo aún mayor, creo yo, perder la posibilidad de que el Estado decida en qué va a investigar y por qué va a investigar. Yo tengo muchos ejemplos, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una enfermedad muy grave en Argentina, la enfermedad de Chagas. Sí. Es una enfermedad propia de nuestra región. Sí. No hay laboratorios privados de otros países del mundo que investiguen sobre Chagas, y por supuesto que otros países del mundo no van a investigar sobre Chagas porque no es una problemática de cada uno de esos países. Es decir, que no lo podríamos importar porque no existiría. Exacto. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros ahora estamos financiando una investigación con más de $1 millón que está tratando de encontrar una solución a una garrapata de nuestro ganado. Y bueno, con una problemática con los insecticidas que se usan para esa garrapata y la problemática de la resistencia a esas garrapatas. Eso es un problema de nuestra región.
Y si nosotros no lo solucionamos, esa garrapata va a hacer que nosotros de acá a 50 años no tengamos ganado para exportar. Claro, con aquella mentalidad que estábamos a la que ustedes están contestando y discutiendo, para el mercado internacional no le interesa, o sea, para los laboratorios internacionales no es negocio investigar esto y solucionarlo. Exacto. Es solamente para nosotros. Exacto, es un problema de soberanía. De soberanía, claro. De soberanía y de cubrir nuestras propias necesidades. Claro. Exactamente, y además, más allá de la soberanía, yo daba otro ejemplo estos días que tenía que ver con las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades que no son prevalentes en la sociedad. Hay muchos, el sector privado, por supuesto que invierte en especial las farmacéuticas, los laboratorios, sí, pero invierten en aquello que como sector privado necesita, les interesa. Ahora, les interesan las enfermedades que tiene menos del 2% de la población, y no, la verdad es que no están encontrando y no están investigando solución contra estas enfermedades, porque no es algo que a ellos les trae ganancias, porque es algo muy pequeño. Ahora, ¿el Estado qué tiene que hacer con eso? Tiene que decidir que porque es una enfermedad poco frecuente y hay muy pocas personas que tienen esa enfermedad, no lo va a investigar y no va a encontrar una solución. Pero aún así, aún este ejemplo que es muy claro que nos está dando, en plena pandemia, cuando tuvimos el problema del coronavirus y teníamos que comprar vacunas de otros lugares, estaban discutiendo qué vacuna era mejor, qué vacuna, estábamos viendo las vacunas internacionales. Y ahí también fue un ejemplo de que parecía que no interesaba que la vacuna se hicieran acá, por ejemplo, y qué importante es esto, ¿no? O sea, discutíamos cuál había que comprar, pero no nos importaba que la vacuna se fabricara en nuestro país, por ejemplo. Exacto, y hay muchísimas cosas relacionadas con eso que no se ven. Por ejemplo, que si logramos, como estamos logrando, hacer una vacuna, eso es una cantidad de conocimiento y de conocimiento instalado que nos queda para generar otras plataformas de otras vacunas. Por ejemplo, y que vamos a poder ir de a poco reemplazando vacunas que compramos en el exterior con plataformas propias. Uh-huh. Y aquellos que también, viste, muchas veces, no sé si escucharon, dicen, bueno, llegan tarde a la vacuna del COVID. No, la verdad es que no llegamos tarde a la vacuna del COVID porque porque los virus y porque específicamente esta vacuna se va a tener que dar todos los años con diferentes transformaciones. Entonces, en realidad, bueno, está bien, compramos en el exterior cuando necesitábamos comprar, pero es algo que vamos a necesitar los próximos 5, los próximos 10 años, no es algo que se terminó en la pandemia del 2020. Uh-huh. También hemos conocido el ejemplo de un científico argentino que decidió quedarse aquí, que está logrando avances en la investigación acerca del cáncer y que se ha conformado una empresa. Sí, exacto, es la empresa de Gabriel Rabinovich. Uh-huh. Como él es un investigador de prestigio internacional, uh-huh. Por supuesto que tiene la posibilidad de irse afuera cuando quiera, pero decidió volver a la Argentina, y ahora hay una nueva empresa, es una empresa público-privada, una empresa de base tecnológica, que está investigando justamente, está tratando de generar un producto, un remedio que pueda ayudar en la cura contra el cáncer y contra otras enfermedades autoinmunes. Y eso es un trabajo que llevó 30 años, está financiado hace 30 años, desde 1993, para desarrollar esto. Y como usted decía, lógicamente también colabora lo privado, pero para esto estamos hablando de con cerebros, la conducción del Estado. Claro, del Estado, y además por cerebros argentinos, ¿no? Eso es lo que importa. Que si no ocurriría esto. Exacto. Por supuesto que colabora el sector privado. También hay que aclarar que el sector privado siempre colabora en la última etapa de la investigación. La investigación básica siempre en todos los países del mundo está a cargo del Estado. Hace 30 años, por supuesto que esto era una semilla, era un germen, y ninguna empresa del sector privado está 30 años apuntando y financiando una investigación científico-tecnológica que no sabe en qué va a terminar. Entonces el sector privado se monta sobre la investigación básica financiada desde el Estado para poder después sí dar un salto a un producto que puede ser una transferencia a la población. Pero eso siempre es
sobre la investigación básica ya hecha por el Estado en Argentina y en todos los países del mundo. Licenciada, le vamos a agradecer además especialmente el tono con el que está hablando, de entusiasmo de todo esto, ¿no? Realmente con pasión. Con la pasión que nos está contando todo su trabajo, con la pasión que trabaja su trabajo, y me parece magnífico. Le quería preguntar, por último, si ustedes están conversando con otros sectores, si se está hablando también con lo que sería esta amenaza, ¿no?, que significa todo esto, y salir a explicarlo, bueno, que ya es un trabajo doble, pero si además hay otros sectores de la salud, por ejemplo, con el cual ya se esté hablando, si hay algún reclamo, si hay alguna movilización de alguna forma, si hay algo organizado que bueno, de las últimas horas que no conocemos. Sí, mira, te cuento algo que es interesante también para ver justamente esto de que no es una iniciativa contra el Ministerio de Ciencia, sino contra la ciencia. Uh-huh. En Argentina, el Ministerio de Ciencia tiene solamente 4 organismos a cargo. El Ministerio de Ciencia tiene el CONICET, que todos conocen, tiene la agencia, tiene la Comisión Nacional de Acceso al Espacio y tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero en Argentina hay otros organismos, en total hay 16 organismos de ciencia, y no todos dependen del Ministerio de Ciencia. Por ejemplo, Agricultura tiene al INTA, que hace investigaciones que necesita Agricultura. Sí. En Energía tenemos a la Comisión Nacional de Energía Atómica. En Salud tenemos a la ANLIS. Tenemos organismos de la ciencia transversal al Estado. Tenemos organismos de ciencia en todos los ministerios. Y entonces, por supuesto que todos los organismos de ciencia estamos alertas, y se está generando una comunicación y una movilización general, porque esto no es un ministerio, hay organismos de ciencia en 9 ministerios. Uh-huh, uh-huh. La semana pasada hablábamos con una colega suya, una científica también, y yo me permitía recomendar el hecho de que me llama mucho la atención y me duele en cierto sentido el hecho de que la ciudadanía no esté al tanto de lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciencia argentina, y sería, apropiado mejorar en ese sentido la comunicación, por lo menos periódicamente, dar a conocer algunos de los avances, algunos de los proyectos, algunas de las realizaciones. Creo que sería muy lindo, muy bueno. Recién hablábamos con otro entrevistado y él decía, bueno, no hay que pedirle a la gente que sepa, bueno, pero el Estado podría asumir la responsabilidad de informar acerca de lo que está ocurriendo. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, que no debíamos llegar a este momento para poder salir a contar, para poder salir a decir. También creo que hay mucha difusión, pero quizás no llega, y es evidente que no llega. De todos modos, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras encuestas de percepción pública de la ciencia, sí, y en nuestras encuestas más del 90% pide más inversión pública en ciencia. Claro. Y con eso quiero decir que no siempre se puede leer un mensaje electoral de una manera totalmente lineal, porque quizás haya personas que votaron a candidatos que hoy están hablando de eliminar la ciencia, pero si usted les pregunta particularmente qué piensa de la ciencia argentina, va a decir que esa ciencia hay que financiarla. Muy bien. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos. Seguramente vamos a tener oportunidad de hablar otra vez. Bueno, un gusto, cuando quieran. Que siga muy bien. Era Gabriela. Igualmente. Gabriela Dranovsky, licenciada en Filosofía, subsecretaria de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El grito del canilla en todas las esquinas del país. El grito del canilla, el grito del canilla. Estábamos escuchando El grito del canilla, que es un tema, se habrán dado cuenta por el ritmo que tiene ahí Uruguay en la sangre, esa canción, y es un tema de Jaime Ross, que lo canta un dúo que está compuesto por Julián Venegas y José Santucho. Ellos formaron Ambulantes y tienen este proyecto que se llama Ambulantes, que es muy interesante porque han armado un disco en el que tiene un criterio absolutamente conceptual, donde están integrados
prácticamente todas las profesiones, todas o muchas de las profesiones ambulantes. Está el churrero, el vendedor ambulante, la artesana, el heladero, el florista, la pochoclera, en fin. Y con eso, todo eso han armado entre ellos y con un grupo de músicos más un disco muy interesante. Van a estar presentándose en 3 lugares, van a estar en la capital, van a estar en La Plata y van a estar en Martín Coronado, y tenemos a uno de ellos, a uno de los creadores, Julián Venegas. Ellos son de Rosario. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo es que estás? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Bueno, no, al contrario. Contanos cómo surgió este disco, porque este programa, Horas Extras, es un programa que se dedica a temas de trabajo. Entonces, nos pareció interesante cómo en esta época se genera un hecho artístico relacionado con diferentes formas de trabajo, como son todos los oficios que ustedes abarcan, ¿no? Sí, bueno, el origen de este disco tiene que ver con intereses compartidos con el compañero José Santucho. Los dos somos cancionistas de la ciudad de Rosario. Él nació en Pergamino, pero hace mucho que está sentado acá, y viste cómo es, lo que viven hace mucho tiempo en Rosario ya se adoptan. Y bueno, yo venía cantando una canción que terminó siendo parte del disco después con José, que era la de Churrero, que es también de otro colega acá rosarino. Venía haciendo las coplas del Chatarrero también, mezclada con una vidala de Atahualpa Yupanqui, o sea que sin querer queriendo venía pidiendo sumergirme en esta temática que me fue atrapando cada vez más, y que también a la que también José se sintió llamado, y bueno, de una guitarreada que compartimos los dos en mi casa, salió estas ganas de armar un disco conceptual. José cayó a mi casa con 5 canciones ya casi terminadas, que después terminaron siendo parte del disco, y bueno, veo como que cayó ahí de maduro que teníamos que encarar este trabajo juntos, que teníamos ganas de hacerlo, y como músicos populares que somos, estamos siempre atentos a temáticas ricas, temáticas que tengan una resonancia comunitaria, transgeneracionales, transversales, porque creemos que eso es la música popular, no popularizada, sino popular por identificación, no por temáticas que se reflejen o que resuenen en muchas personas. Y bueno, encontramos en Ambulantes realmente un tesoro conceptual, una gana de observar algo que muchas veces pasa desapercibido, y que por lo pronto a nosotros como músicos de cancionistas nos resulta muy interesante intentar retratar, intentar describir con mucho amor, con mucho respeto, sin caer en romanticismos ni pesimismos, ¿no? Sino más bien en las ganas de resignificar oficios tradicionales y las personas que hay detrás de esos oficios. Claro, y además con algo interesante, porque ustedes, por un lado José Santucho, por otro lado vos, han escrito algunas cosas, así que en algún momento se cruzaron por la vida con alguna idea, con algún objetivo o con alguna observación, por lo menos, de los detalles de determinados laburos, digamos, hay coincidentes, ¿no? Digamos, ahí estuvo la observación del recolector, del afilador, de la chipacera, ¿no? Que casi uno podría pensar que una actividad más reciente, no hace tanto que están los chipás vendidos en la calle, ¿no? Sí, pero viste cómo es cuando uno toma una decisión de sumergirse en una temática con la que viene coqueteando. Bueno, una cosa es coquetear y otra cosa es prestarle una atención especial, porque bueno, también con José entendemos que hacer canciones tiene ese compromiso de sumergirse no solo en cuestiones relativas a la música y a la poesía, en la letra, sino también en determinadas temáticas que obligan, en el buen sentido de la palabra, a prestar más atención, como te decía antes, ¿no? A tratar de comunicarse de manera muy respetuosa, a ponerse a investigar un poco de historia, te diría también, de manufacturas, de oficios que tienen con seguridad, te diría, 4 generaciones. Claro. Así que sí, partimos de intereses compartidos, como te dije hace un rato, pero también con muchas ganas de seguir profundizando. ¿Y ustedes son, o vos por lo menos en este caso, sos docente además? Sí, los dos somos docentes. Él es docente universitario
y yo soy docente particular en este momento dedicado al canto popular argentino principalmente. Ah, mira qué interesante. Y supongo que no es la primera vez que vienen a Buenos Aires, o sí, vienen haciendo pie por primera vez a Buenos Aires ahora. No sé el caso de José, la verdad. En mi caso, sí, yo ya fui a Buenos Aires varias veces con diferentes proyectos. Y bueno, está bueno siempre darse una vuelta por Capital. Sí, claro, sí. Bueno, además, tantos rosarinos, tanta historia rosarina ha pasado por Buenos Aires, ¿no? Y ha estado en Buenos Aires creciendo profesionalmente. Sí, tal cual, y además, ahora que lo decís, Jorge van der Molle, que es parte de esa trova tan importante para la música, te diría hasta continental. Sí, claro. Jorge van der Molle está, bueno, fue uno de los primeros escuchadores de este disco, porque nos pareció importante con José compartírselo, dado que la temática de Ambulantes es delicada también, ¿no? Y nos pareció propicio compartírselo para recibir su consejo, su crítica. Así que bueno, sí, el Fander está de alguna manera presente y acompañando esa propuesta nuestra. Y un ok de van der Molle más bien que vale mucho. ¿Por qué no le contás a la audiencia los lugares donde se van a presentar ahora en estos días? Bueno, vamos a hacer una gira por Buenos Aires el viernes 25 de agosto, este viernes. Vamos a estar en Capital, en el Alambique, que es un teatrino muy lindo, a las 21 horas. El próximo día, es decir, el sábado 26, vamos a estar en La Plata, en la sede de Personas Músicas, APM es la sigla. Y después el domingo estaremos en Martín Coronado, en un centro cultural que se llama Arte y Vida. Va a ser una actividad más por la tarde. Es una actividad a las 17 horas en Arte y Vida, en Martín Coronado. Es un centro cultural que queda en la calle Remedio de Escalada 6750. Esto es el domingo. Exactamente. El viernes 25, es decir, este viernes van a estar en el Alambique. Es un lugar muy, muy bonito, una casona reciclada, en la calle Griveo 2350, esto es en el barrio de Villa Pueyrredón. En La Plata van a estar el sábado 26 a las 21:30, esto es en la calle 2 al 711, en La Plata. Exactamente. Julián, no sé si hay algo más que quieras agregar acerca de lo que ustedes hacen, pero bueno, estamos interesados en difundir esto porque justamente se entrelaza con nuestro programa por todo el tema del trabajo, ¿no? Y ustedes valoran con todo esto una cantidad de oficios que ya, como bien vos decís, lleva tantos años. Sí, me parece que Ambulantes también tiene que ver con una urgencia que me parece que nos atraviesa a todos, que es volver a observar la calle, volver a observar el territorio, volver a observarnos entre nosotros, salir de la adicción del celular principalmente, y en este caso prestar la atención a unos laburantes que apuestan al territorio, apuestan al mano a mano, apuestan a la manufactura, siguen apostando al pregón, a pesar de los embates tecnológicos, prescinden de los avances tecnológicos para seguir insistiendo en otra forma de comunicar su laburo, en otra forma de insistencia, muy noble. Bueno, interesante, ¿no? La nota interesante con nuestro programa, con horas extras y un poquito nos da un poquitito de oxígeno entre tanta la música la verdad ayuda sí. a la música. Ya nosotros ya nos tenemos que ir. Sí, nos dejamos con nuestros amigos y amigas de Serendipia y nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Caput. Chau, chau, gracias a Martín. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.